Bueno, continuando con las diferentes formas de ejercicios de la fórmula empírica, vamos a resolver otro donde en este caso no nos dan composición porcentual, sino nos dan directamente la información en gramos. Recuerden que cuando nos dan composición porcentual, pues trabajamos sobre 100 gramos. Pero en este caso, como nos están dando la información ya en gramos, pues simplemente obviamos el primer paso y nos vamos al segundo. El segundo, recuerden que es tomar mm, los gramos de cada elemento y dividirlos por su peso atómico. Entonces, permítanme, vamos a colocar aquí nuestro anotador y ok, vamos a resolver entonces este primer ejemplo. Ya saben que prestan atención y luego toman sus apuntes. Dice, al analizar un óxido de nitrógeno, se obtiene 0,079 gramos de nitrógeno y 0,181 gramos de oxígeno. Calcular la fórmula empírica. Entonces partimos, vamos con el segundo paso, porque el primero pues ya no lo requerimos. Entonces decimos que de nitrógeno tenemos 0,079 gramos y lo vamos a dividir por el peso atómico del nitrógeno. ¿Cuál es el peso atómico del nitrógeno? Revisen su tabla. Bien, 14, Santiago. 14. Perfecto. 14 gramos. Recordemos que utilizamos números enteros, de ser posible. 14 gramos y vamos a hacer la división. Entonces, 0,079 dividido en 14. 0,079 dividido en 14. Y eso nos da 0,00 y después de los ceros vamos a tomar dos cifras, 56. Entonces, en este caso vamos a tomar cuatro cifras decimales porque el número es muy pequeño y si solo dejamos dos, pues nos va a dar 0 y tampoco, eso no nos va a dar ningún número. Entonces, tomamos cuatro cifras decimales en este caso para tomar dos cifras, pues que sean diferentes a 0. Hacemos lo mismo con el dato del oxígeno. Entonces tenemos 0,181 gramos, 0,181 gramos es la masa de oxígeno y lo vamos a dividir en el peso atómico del oxígeno, que es, ¿cuánto? 16. Muy bien, ya ese lo sabemos de memoria porque lo hemos trabajado muchísimo. Ahora, ¿qué resultado tenemos? 0,81, ¿ok? Con cuatro cifras igual para mantener el mismo rango de cifras decimales. Entonces, en este caso, bueno, les falta una cifra, me están colocando solo tres. Eso, muy bien, 0,113. Listo, esos son los valores que vamos a manejar para nuestro siguiente paso. Vamos a dividir en el menor de ellos. Entonces, vamos a hacerlo aquí debajo. Tenemos espacio. Entonces, el nitrógeno sería, bueno, ¿cuál de los dos es menor? Muy bien, 0,0056. 0,0056 es el valor de nitrógeno y lo dividimos en el mismo. 0,056 y eso nos da 1, ¿no? Porque un número dividido sobre sí mismo o por sí mismo nos va a dar 1. Y para el oxígeno, entonces 0, entonces aquí que parece más bien una 0,0113 dividido en 0,056.
0,0056. ¿Y esto cuánto nos da? Muy bien, nos da 2. Entonces, en este caso, nos da números enteros. Por lo tanto, va a ser muy fácil determinar nuestra fórmula empírica. Escribimos la fórmula, entonces tenemos nitrógeno, uno solo. Recuerden que si es un solo átomo no se escribe. Oxígeno, 2. Y es el dióxido de nitrógeno, en este caso, o pues como es una fórmula empírica, no sabemos si es la fórmula real del compuesto. Esta es la fórmula empírica en este ejercicio, ¿cierto? Por cada átomo de nitrógeno tenemos 2 átomos de oxígeno. Es lo que nos está diciendo esta fórmula empírica. Por cada átomo de nitrógeno debemos tener 2 átomos de oxígeno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda con respecto a cómo se determina la fórmula empírica? Entonces, fíjense que tenemos 3 posibilidades. La primera, cuando nos dan composición porcentual y pues los resultados nos dan todos en número entero. La segunda, que también nos dieron composición porcentual, pero los datos nos dan con decimales, en ese caso tenemos que multiplicar. Y la tercera es cuando tenemos gramos directamente, que ahí no obviamos el primer paso y pasamos directamente a dividir por el peso atómico de cada elemento. Si nos llega a dar un decimal, siempre vamos a tener que buscar el número entero más cercano, la aproximación a un número entero, ¿sí? Siempre debemos buscar la aproximación a un número entero. Listo. Entonces, tomamos el apunte de este tercer ejemplo y ya pasamos a ver entonces fórmula molecular. Bueno, tenemos entonces el tercer cálculo que hacemos en el análisis cuantitativo, que es la fórmula molecular. La fórmula molecular podríamos decir que es la fórmula real de un compuesto. Es decir, es donde tenemos la cantidad que existe realmente de átomos y de elementos y cuáles son los elementos que hacen parte de ese compuesto. Recuerden que en la fórmula empírica tenemos una relación de átomos, mientras que en la fórmula molecular tenemos la cantidad real de átomos. Aquí podemos ver en esta tablita cómo hay 3 compuestos que tienen la misma fórmula empírica, pero presentan diferente fórmula molecular. Son compuestos de tipo orgánico, entonces tenemos, por ejemplo, el ácido acético, el formaldehído y la glucosa. Son de características totalmente diferentes. El ácido acético, como su nombre lo indica, es un ácido orgánico. El formaldehído es el mismo formol y la glucosa es un azúcar. Y fíjense que todos tienen las mismas características en cuanto a fórmula empírica, la misma relación de átomos. Un átomo de carbono, el doble en cuanto a hidrógenos y un átomo de oxígeno. Todas tienen la misma fórmula empírica, pero fíjense que sus fórmulas moleculares cambian, que es en el caso del ácido acético es C2H4O2. En el caso del formaldehído corresponde a la misma fórmula empírica, tiene la misma fórmula empírica y molecular, y en el caso de la glucosa, que ya la habíamos visto en el ejemplo que vimos cuando hablábamos de fórmula empírica, es C6H12O6. Entonces tenemos la misma fórmula empírica, pero diferente fórmula molecular. ¿Por qué? Porque la fórmula molecular es la real, es la que me muestra cuántos átomos hay de cada elemento en el compuesto realmente y no solo su relación. Bueno, entonces tomamos el apunte de esta parte y ya vamos a mirar cómo se calcula la fórmula molecular. Vamos a ver cómo se calcula la fórmula molecular. En el proceso corto, eh, en el proceso corto, pues debemos partir de la fórmula empírica.
pero en el proceso largo tendremos que partir desde la composición porcentual. Eso depende de lo que nos plantee el ejercicio. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos dependiendo desde dónde nos están planteando el ejercicio. Este primer ejemplo nos dice, la fórmula empírica del ácido acético, que es el ingrediente principal del vinagre, ¿cierto? Es prácticamente el vinagre, el ácido acético, el vinagre es ácido acético diluido en agua. Es CH2O, ¿cierto? Esa es la fórmula empírica. De hecho, la tenemos en lo que acabamos de escribir, ¿cierto? Y nos preguntan cuál es la fórmula molecular del compuesto si se sabe que su masa molecular aproximada es de 60 gramos. Importante que en un ejercicio para fórmula molecular siempre nos deben dar la masa molecular. No podemos resolver este ejercicio sin ese valor. Entonces, si no nos dan la masa molecular, no podemos hallar la fórmula molecular. Entonces, necesitamos conocer esa masa como mínimo, la masa molecular y la fórmula empírica. Digamos que eso es lo básico que necesitamos para hallar fórmula molecular. Entonces, vamos a colocarlo por pasos como hicimos anteriormente con la fórmula con la fórmula empírica. Entonces, lo primero que hacemos para este ejercicio es hallar la masa de la fórmula empírica. ¿Sí? Hallamos la masa de la fórmula empírica. Entonces, pasamos aquí y tenemos aquí la fórmula empírica, ¿no? CH2O. Entonces, ya sabemos cuál es el proceso para determinar esa masa. Entonces, el carbono, partimos de el peso atómico del carbono, que es ¿cuánto? 12 gramos, muy bien. 12 gramos es la masa atómica o el peso atómico del carbono. Y lo vamos a multiplicar por la cantidad de átomos de carbono, que en este caso es uno solo. Entonces, tenemos 12 gramos. Luego pasamos con el hidrógeno. El hidrógeno es 1 gramo y lo multiplicamos por la cantidad de átomos de hidrógeno, que son 2. Entonces tendremos 2 gramos. El oxígeno, entonces la masa del oxígeno en nuestra tabla periódica es de 16 gramos, ya lo hemos revisado varias veces, y tenemos un átomo de oxígeno, entonces será 16 gramos. Y esto lo dividimos, lo sumamos, entonces nos da 30. 30 gramos es el valor de la masa de la fórmula empírica, ¿sí? La masa de la fórmula empírica. Eso es lo primero que debemos hacer. En segundo lugar, dividimos la masa de la fórmula molecular, la masa de la fórmula molecular en la masa de la fórmula empírica, o sea, la que acabamos de hallar. Dividimos la masa de la fórmula molecular en la masa de la fórmula empírica. Entonces, el ejercicio nos dice que la masa de la fórmula molecular es 60 gramos. 60 gramos. Y la masa de la fórmula empírica es 30 gramos. Fijémonos que siempre va en la parte superior la molecular y en la parte inferior la empírica. ¿Sí? No podemos hacerlo al revés porque nos va a quedar mal. 60 dividido en 30 nos da 2. Muy bien, 60 dividido en 30 nos da 2. Este 2 es un número muy importante porque es básicamente el que nos va a dar los resultados de la fórmula molecular. Es importante que este valor siempre sea entero, ¿sí? Y aquí no tenemos que multiplicar por nada como lo hacíamos en el caso de la fórmula empírica. Este número debe ser entero.
Siempre nos debe dar un número entero. Y bueno, vamos entonces a escribir nuestra fórmula empírica. Digo, nuestra fórmula molecular. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este valor que nos dio aquí, este 2, ¿cierto? Aquí sería el paso 3, es multiplicar los átomos de la fórmula empírica por el valor hallado en el paso anterior. Entonces, el valor que hallamos fue 2 y este 2 nos va a multiplicar cada uno de los átomos de la fórmula empírica. Cada uno de los átomos de la fórmula empírica. Entonces empezamos por el carbono. En la fórmula empírica el carbono tiene un solo átomo, por eso no tiene un número ahí. Entonces 1 por 2 nos da 2 acá. El hidrógeno tiene 2 átomos, entonces 2 por 2, 4. Muy bien, Santiago. Y el oxígeno tiene un átomo multiplicado por 2, 2. Y ya tenemos la fórmula de nuestro ácido acético, que si ustedes se fijan es la misma que tenemos en el ejemplo en la tablita, ¿sí? C2H4O2. Y esta es la forma sencilla de hallar la fórmula molecular. Entonces, cuando nos dan la fórmula empírica y la masa de la fórmula molecular, entonces primero determinamos la masa de la fórmula empírica, dividimos la masa de la fórmula molecular sobre la de la fórmula empírica y el número que nos dé, que debe ser un número entero, lo multiplicamos por cada uno de los átomos de la fórmula empírica y ahí tenemos la fórmula molecular, es decir, la fórmula real del ácido acético. ¿Alguna pregunta? Siempre nos va a dar el valor de la masa molecular, de lo contrario no es posible resolver el ejercicio. Necesitamos como mínimo estos dos datos. Ya vamos a ver otro ejemplo donde nos dan otros datos, pero como mínimo necesitamos la fórmula empírica y la masa de la fórmula molecular. Ok, ¿alguna otra pregunta? Listo. No, aquí no nos puede quedar un decimal, por eso nos toca revisar bien si de pronto hace falta una aproximación acá o alguna cosa, porque aquí no nos puede dar decimal, porque igual no tenemos tampoco para multiplicar ni nada de esto, no. En este caso no se hace ese paso. Entonces, debe dar un número entero, siempre, siempre un número entero. Bueno, tomamos el apunte de este ejercicio y ya revisamos otro ejercicio de fórmula molecular. Vamos a borrar nuestros apuntes de acá y vamos al siguiente. Aquí tenemos un ejemplo donde partimos de la composición porcentual. Entonces aquí no es desde la fórmula empírica, no tenemos la fórmula empírica y de hecho debemos hallarla porque nos la pide el ejercicio. Entonces dice la vitamina C o ácido ascórbico posee un 40,92% de carbono, 4,58% de hidrógeno y un 54,50% de oxígeno en masa. El peso molecular de este compuesto es de 176, aquí es UMA, dice una, pero es UMA, unidades de masa atómica, o gramos que son para el caso. ¿Cuáles serán su fórmula molecular o química y su fórmula empírica? Entonces, no podemos arrancar desde la fórmula molecular porque no tenemos la fórmula empírica y lo mínimo que necesitamos es la fórmula empírica. Para la fórmula empírica, recordemos que debemos partir de que esto se convierte en gramos, ¿no? Al sumar esto, podemos verificar que nos da 100 y esto se pasa a expresar como gramos.
No voy a colocar la expresión de gramos, sino que voy a avanzar y voy a empezar a suponer que aquí en vez de porcentaje tenemos gramos. Y vamos a partir desde el segundo, desde la segunda, desde el segundo paso para hallar la fórmula empírica. Entonces empezamos con el carbono, ¿cierto? De carbono nos dice que son 40,92. Asumimos que son gramos, ¿sí? De una vez, digamos gramos. Dividido en la masa atómica del carbono, que ya la habíamos mencionado en el caso anterior, 12 gramos, ¿cierto? Y hacemos nuestra operación. 40,92 lo dividimos en 12. Y eso nos da, muy bien, para los que ya hicieron su operación, muy bien, Catalina, 3,41. 3,41. Listo, pasamos al mismo proceso con el hidrógeno. El hidrógeno, entonces es 4,58 gramos. 4,58 gramos. Y lo vamos a dividir en 1 gramo, que es lo que tengo acá. 1 gramo. Es la masa del hidrógeno. Entonces nos da igual 4,58. Y pasamos con el oxígeno. Del oxígeno es 54,5,50, que manejamos dos cifras, dejémoslo así, dividido en la masa, estos son gramos, dividido en la masa del oxígeno, que ya sabemos son 16 gramos. Y esto nos da, muy bien, Sofía, Catalina, de igual manera 3,41. Ya tenemos entonces nuestras divisiones iniciales. Recuerden que en este caso, cada uno de ellos los vamos a dividir por el menor, ¿cierto? Por el valor menor, que en este caso, ¿cuál es? 3,41. Muy bien, Alejandra. 3,41 sobre 3,41 o 3,41. Ok, en este caso, pues nos da 1, porque es el mismo valor. Para el hidrógeno, entonces decimos 4,58 dividido en 3,41. ¿Y esto cuánto nos da? Muy bien, Catalina. 1,34. Y el oxígeno, como es el mismo valor, repetimos 3,41 sobre 3,41 y eso nos va a dar 1. Perfecto. Ahora nos encontramos con el caso donde aquí tenemos un decimal. Necesitamos multiplicarlo por un número que nos acerque a un entero. Entonces, ¿por cuál lo debemos multiplicar? El menor número posible, ¿no? Que nos acerque a un entero. A ver, revisemos por cuál lo podemos multiplicar. Muy bien, Santiago, por 3. Por 3. Al multiplicarlos por 3, ¿qué valor nos da? 4. Muy bien, sí, 4. Y recordemos que debemos multiplicarlos todos, ¿no? No solamente este, sino que en este caso todos se deben multiplicar por 3. Aquí entonces me da 3. Aquí también me da 3. Y ya tengo mi fórmula empírica, que es el primer resultado que me están pidiendo. Entonces la fórmula empírica sería
C3, muy bien Santiago, H4, O3. Este fue el paso que nos ahorramos en el ejercicio anterior, porque ya nos habían dado la fórmula empírica, entonces no la tuvimos que hallar, sino que ya nos la habían dado. Entonces, aquí partimos de ceros conforme al ejercicio que nos habían dado anteriormente para hallar la fórmula molecular. Entonces, lo que hacemos es determinar la masa de la fórmula empírica. Entonces, aquí, carbono, ya sabemos que son 12 gramos, en este caso por 3, ¿cierto? Nos va a dar 36 gramos. Luego, hidrógeno es 1 gramo por 4, entonces 4 gramos. Oxígeno, que es 16 gramos por 3, nos da 48 gramos. 16 por 3, 48. Listo, entonces sumamos 36 más 4, 40. 40 más 48, 88. Muy bien, 88 gramos. Ya tenemos entonces nuestro, el valor de la masa de la fórmula empírica. Ahora pasamos a dividir el valor de la fórmula molecular, que son 176 gramos, en el valor de la fórmula empírica, que son 88 gramos. Muy bien, Santiago. El resultado es 2. Y este 2, recordemos que es el que nos va a multiplicar a la fórmula empírica. Entonces nos queda carbono, que es 3 por 2, sería 6. Hidrógeno, 4 por 2, sería 8. Y oxígeno, 3 por 2 sería 6. Muy bien. Y aquí tenemos nuestra fórmula molecular, que es lo que nos preguntan en el ejercicio. Entonces tenemos fórmula empírica y fórmula molecular. Bueno, ¿estamos claros hasta ahí? Fíjense que esto es continuación de lo que ya habíamos visto de la fórmula empírica. Entonces, hallamos fórmula empírica y luego sí podemos hallar fórmula molecular. Por eso les decía que siempre debemos tener la fórmula empírica como mínimo y la masa de la fórmula molecular. ¿Ok? Tomamos el apunte de este segundo. Sí, sí, señora. Cada fórmula es más específica, más. En este caso, para el ácido ascórbico, la fórmula real sería esta, C6H8 o 6. ¿Por qué? Porque pueden haber otros compuestos que tengan esta misma fórmula empírica. Entonces, la específica, la real para el ácido ascórbico es C6H8 o 6, que es la vitamina C. Ok, entonces tomamos este apunte. Segundo ejemplo. Se nos acabó el tiempo por la clase de hoy. Entonces, en la próxima clase vamos a, vamos a realizar los ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular para complementar los que ya habíamos hecho anteriormente de composición porcentual y ahí sí ya los vamos a subir a, a Classroom, ¿no? Entonces, espero que haya quedado comprendido el tema. Igual, pues en la resolución de los ejercicios, pues nos damos cuenta si algo está pendiente. Bueno, continuamos entonces la próxima clase. Que Dios los bendiga. Excelente resto de día. Chao a todos. Chao, profe. Chao.